El temor que causa la Asamblea Constituyente es básicamente darle a los ciudadanos la oportunidad que ellos mismos puedan decidir sobre las leyes que los rigen. Y eso no lo quieren permitir. El problema es que cuando algunas corporaciones o empresas financian partidos políticos, luego estos, cuando llegan al Congreso, terminan beneficiando legalmente con sus leyes a algunas empresas en contra de los consumidores, en contra de los ciudadanos. Por ejemplo, la ley laboral, la ley Pulpín, o condonarle deudas a los casinos, o aplazar el pago de las deudas de grandes corporaciones. Esto pasa porque el Congreso tiene el poder absoluto, y abrir la puerta para una asamblea constituyente le quita ese poder. Es una pregunta que se hacen los ciudadanos cuando ven al Congreso imitar el referéndum y que no dé lugar a una asamblea constituyente. En Twitter se dio a conocer que la campaña contra la Asamblea Constituyente recaudó 1.5 millones de firmas en 5 meses. O sea, es una campaña contra la Asamblea Constituyente. Podría decirse también que es una campaña para limitar a los ciudadanos, porque al pueblo se le gobierna, no se le hace caso, ¿no es cierto? La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, dijo: "No tengo la menor duda". Por supuesto, pero remontémonos un poco a la historia. ¿Qué cosa es la Asamblea Constituyente? Cuando nace la Asamblea Constituyente, la intención de dotar a Francia de una Asamblea Constituyente en 1789 transformó a la Asamblea Nacional en una Asamblea Nacional Constituyente, que fue rechazada obviamente por Luis XVI, quien comenzó a reunir sus tropas para disolverla. Algo que sucede actualmente en el Perú, a como dé lugar. En respuesta a esta actitud de Luis XVI, el pueblo de París salió a las calles y comenzó a armarse para defender a sus representantes. Tras mucha resistencia y después de haberse generado una movilización de la población compuesta por campesinos, trabajadores rurales, habitantes del pueblo, de aldeas cercanas, la autoridad no pudo reprimir a los revolucionarios y Luis XVI se vio obligado a reconocer la Asamblea Constituyente, la cual abolió todos los derechos feudales el 4 de agosto de 1789. Y es que estamos hablando de derechos feudales que justamente llevaron a Francia a una crisis por la corrupción que ejercían estas personas que tenían derechos totales y que no querían que se haga una asamblea constituyente en 1789, porque no querían darle al pueblo la participación necesaria para que pueda decidir por las leyes que los iba a regir. Y se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración constantemente represente a todos los miembros del cuerpo social y les recuerde sin cesar sus derechos y deberes. Y aquí vamos a ver algunas leyes. Todo lo que vas a oír ahora es algo que escribieron grandes hombres. Fue escrito en una noche de entusiasmo, hace ya mucho tiempo, 1789. Eran hombres de diferente condición. Los había prósperos y muy pobres, religiosos, comerciantes, y no entraron en polémica. Se pusieron de acuerdo aquella noche en la Asamblea Constituyente. Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos. Artículo segundo. La finalidad de los partidos políticos es la de proteger los derechos naturales e inalienables del hombre, el derecho a la libertad, a la legítima propiedad y la resistencia a la tiranía. Artículo tercero. El principio de todo gobierno reside en la propia nación. Ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo.
Artículo 4. La libertad nos faculta para hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Artículo 5. La ley tiene derecho a prohibir todos aquellos actos que pueden perjudicar a la sociedad. Tal vez esta ley sea una de las más controvertidas, porque ¿cuántas leyes tienen que hacerse por cosas que están pasando en nuestra sociedad y que no deberían estar pasando? Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad de un pueblo. Los ciudadanos tienen derecho a redactarla personalmente o eligen libremente a quienes lo representen para hacerlo, y debe ser igual para todos, tanto si les protege como si les castiga. Al ser todos los hombres iguales ante los ojos de la ley, es también el derecho que tienen a poder ocupar cargos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la virtud o su talento. Todas estas leyes, si uno los lee con reflexión, ve que causan gran temor en las personas que se sienten dueños del país y que no quieren que nada cambie. Pero podrían ellos bien participar de estas leyes y a partir de acá hacer las cosas bien, ser más justos, más ordenados, preocuparse por el consumidor y no vender productos que dañan la salud, y después buscar un político corrupto para usar una ley para que se impida de todas las formas la ley de los octógonos, o que le permita no pagar impuestos al Estado, o para que le condone las deudas. Todo esto ya tiene que cambiar, y son las corporaciones las que al final financian esta campaña, no a la Asamblea Constituyente, a través de los políticos a quienes los financian, porque muchos políticos reciben dinero de corporaciones. Si no, entonces ¿por qué promueven la ley para que los casinos no paguen impuestos? Entonces el congresista no representa al pueblo, sino el congresista representa a las empresas que lo financiaron, y nosotros votamos por ellos y no nos sentimos representados por el Congreso. Y todo esto ha provocado que caiga por su propio peso la Asamblea Constituyente, porque se debe restituir que si todos somos iguales ante la ley y las leyes nos gobiernan, nosotros los ciudadanos deberíamos tener alguna participación en la construcción de estas normas para respetarlas y también para recibir un castigo si no las cumplimos.